Hey, ahí viene quien regresó y precisamente con un tema polémico. Como que me odia un poco, ¿no? Pues como ya no fuera lo suficientemente claro por la miniatura y título del video, hoy le vengo a hablar una de las peleas más polémicas que tiene Jujutsu Kaisen, el Sukuna contra Gojo, un combate que se podría decir que ya está siendo cocinado desde las primeras interacciones entre estos dos personajes. El hombre que está por encima del cielo y la tierra, el hechicero más fuerte de la época moderna, Satoru Gojo, enfrentándose al rey de las maldiciones, el hechicero más fuerte de todos los tiempos, Sukuna. Y luego de literalmente estudiarme los funcionamientos de cada una de sus técnicas más importantes, releerme varias veces las peleas y analizar cada mínimo detalle, he llegado a la conclusión que no tiene sentido por culpa de su final. Para que ustedes entiendan de una mejor manera la magnitud del terrible error que cometió Gei al cómo concluyó posiblemente su pelea más importante de su obra, ambos bandos tienen razón, a pesar de que literalmente son opciones muy opuestas. Tanto los que dicen que Sukuna ganó limpiamente, como los que dicen que Gojo perdió por el bien de la trama. Pero antes de irnos con el tema principal, me gustaría tocar otro tema que poco a poco la gente ha usado como argumento para decir que la pelea no está mal escrita, y es el tan famoso, el autor hace lo que quiere con su historia. Y lo que me parece más chistoso de todo esto es que esta frase aplica para cualquier trabajo. Es como si durante todo el video solo colocara mi imagen y tenga una narración terrible, pero cada vez que me critiquen ese aspecto solo diga, no bro, es que sigo mis videos, no me critiques. Lo mismo aplica a la hora de escribir una historia. Estas tienen reglas y si se rompen, obvio algo está mal hecho. Me apena que esto últimamente se utiliza como argumento, cuando desde un inicio esto no tiene ningún tipo de peso. También me gustaría agregar las razones externas, y es que he visto que cuando se analiza esta pelea utilizan el argumento. Es que Gege ya lo tenía planeado el resultado desde el inicio. Y es como en plan, no, ¿en serio? Yo pensaba que tenía planeado desde un inicio que ganara Gojo, pero antes de acabar la pelea dijo, espera un minuto, yo odio a Gojo, y lo matara fuera de cámara. Es obvio que el resultado ya estaba decidido como mínimo desde que se hizo oficial. Ya sea quien sea que terminara ganando, el rumbo de la historia de Jujutsu Kaisen cambiaría enormemente. Claro, tiene algo más peso que el resultado yo lo tengo pensado desde el inicio, dando datos como que uno de los descendientes de Gojo fue derrotado por Majoraga. Pero eso de igual manera no quita el peso a lo mal que terminó este combate. De hecho, si tú lo piensas, hasta lo empeora. Porque vamos a ver, era un resultado mega obvio que se iba a dar sí o sí, ya que era el que más beneficiaba a la trama. Porque dígame, ¿qué era mejor que pasara? Que el grupo de los antagonistas perdiera a su mejor carta y facilitaran de gran manera a los protagonistas, tomando en cuenta que tenían a varios hechiceros de gran poder, o hacer todo lo contrario para generar más tensión. La respuesta es más que obvia, no por nada se consideró conveniente este resultado. Es por esta misma razón que cuando salió esta pelea yo no me encontraba para nada interesado, ya que sabía cómo esta iba a terminar. En fin, lo último que tengo que hablar sobre este aspecto es algunos diálogos y títulos que se utilizaron para darle victoria a uno u otro. Empecemos con los títulos, ya que fue lo último que vi y tengo más fresco. El tema de los títulos que los tienen he visto que algunas personas se lo toman de una manera muy literal, que por el hecho de que Sukuna sea nombrado como el hechicero más fuerte de toda la historia, justifica que puede derrotar a cualquier personaje, cuando es simplemente eso, un título. Llegará el momento donde alguien lo rebase y deje de tenerlo. Por ejemplo, Gojo tiene el título de ser el más fuerte de la época actual, pero a lo largo de la obra se ha dicho que hay personas que pueden igualarlo o hasta superarlo, por lo que decir, oh my god, Sukuna demostrando porque es el hechicero más fuerte de la historia, no me lo puedo creer. Es un argumento poco válido para decir que se puede lograr fácilmente cualquier cosa que le hagan en su contra. Y antes que los fans de Gojo celebren, ustedes tampoco se quedan muy atrás que digamos. De hecho, ustedes quedan aún peor, pues muchos argumentan que el albino debió ganar por el hecho que comentó que lo haría si se enfrentara a Sukuna. Ya de por sí, este argumento, si es que se puede llamar así, se queda de pedazos por lo ridículo que es. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que Sukuna poco después dijo algo similar, que sería la primera persona que mataría. Siguiendo esa misma lógica, porque una frase tiene peso, pero en cambio la otra no. Y creo que ese es el mayor problema que tiene esta pelea, que ambos bandos tienen muy sobrevalorado a la persona que piensa que debió ganar. En el caso de Gojo se va más por el carrillo que se ha ganado el cariño de los lectores por su personalidad y esto hace que sigan a mucha gente. Y de parte de Sukuna le tienen mega sobrevalorado con respecto a la experiencia que este posee. Sí, es impresionante su entendimiento de las técnicas malditas con solo verlas, planificando minuciosamente sus movimientos durante la pelea para alzarse con la victoria. Pero tampoco hay que llegar al extremo que parecen que algunos le atribuyen la omnisciencia, como si fuera imposible que este pueda equivocarse o al menos confiarse, cuando se ha visto que sí lo ha hecho y también ha pecado de ser confiado. Solo hay que ver ciertas instancias en la pelea, el cómo ni siquiera se percató cómo en los ataques de Gojo aún no había explotado, dándole de lleno dicho ataque.
O si quieren un ejemplo con más fuerza, solo hay que ver que su plan original era hacer que Goyo abusara del autodaño que se estaba haciendo para que no pueda volver a sacar su expansión de dominio y acabarlo rápidamente con el suyo. Pero los cálculos le fallaron enormemente cuando no se percató el daño cerebral que sufrió al exponerse al infinito, que le hizo imposible volver a expandir su dominio. Y antes que me lo digan, no, esto no es una conveniencia porque en la misma hora explica el por qué se retrasó aunque sea unos milisegundos. Suficientes milisegundos para exponerse al infinito y casi ser derrotado. Sí, Sukuna tiene tanta experiencia que le puede hacer frente a los 6 ojos de Satoru Gojo, pero tampoco es un ser que no tenga errores a la hora de pelear y que tiene todo minuciosamente planeado. Ahora bien, creo que ya podemos pasar a un lugar menos subjetivo y hablar enteramente de la pelea, o sea, pasemos a hablar las razones internas. Entonces, retomando el tema, ¿por qué dije que ambas partes tienen razón? Tomando en cuenta que son opiniones extremadamente opuestas. Pues por dos factores: cómo fue manejado su pelea y sobre todo cómo esta concluyó. Si ustedes vieron la pelea se habrán percatado que en normas generales el combate estuvo súper reñido. La única distancia que uno podría decir cada uno de los dos estaba por encima de su oponente al principio, siendo quien más lo dominaba era Sukuna, mientras que casi al final podríamos decir que quien lo estaba más presionando era Gojo. Ya con esas bases estamos jodidos, porque si no se justifica bien del por qué uno de ellos terminó ganando la pelea, se sentirá que se regaló esa victoria al vencedor. Pero como si esto ya no fuera lo suficientemente grave, la razón por la cual estaba tan equilibrado era porque cuando uno de ellos lograba sobrepasar a su contrincante, rápidamente encontraba un método para contrarrestarlo y ahora ser quien tome la delantera. Con eso tienes que tener una justificación aún más grande para poder entender del por qué se rompió con ese ciclo, ya que habrá aún más peros del por qué no ganó el otro contrincante. Y eso pasa exactamente con esta pelea, pues al hacer que simplemente sea algo como no pues utilicé un conejillo de indias y pues gané, obvio que va a generar ese sentimiento que la pelea tuvo que ser arreglada por el bien de la trama. Y ojo, no estoy tratando de decir que esto fue lo que pasó exactamente, hay que ser muy fanático o no entender nada del combate. Creo que hay pruebas más que suficientes para decir que está justificado que Sukuna haya terminado ganando limpiamente su pelea. Como lo comenté, ya se nos había dicho que había un descendiente de Gojo que había sido acabado por Majoraga, por lo que ya había un hecho que se nos confirmaba que sí había una forma de contrarrestar su infinito, y no me estoy inventando nada, la propia obra lo muestra. Viendo cómo posteriormente como Majoraga usa una modificación a la técnica de Sukuna para poder atravesar el infinito de Satoru Gojo, algo que afirma posteriormente Itadori al ver dicha técnica nueva. Pero entonces, ¿por qué sí hay suficientes pruebas para considerar que la victoria del Rey de las Maldiciones fue justa? Porque en un principio comenté que ambos bandos tenían razón a pesar de ser totalmente opuestos. Pues está aquí exactamente donde entran los peros, de que sí hay suficientes pruebas para darle la victoria a Sukuna, pero entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo Gojo no fue capaz de verlo? Ya que por gracia a sus 6 ojos debió percatarse de ese ataque, ya que tomando en cuenta que hasta Kashimo, más conocido como un lanzagranadas eléctrico de humo, fue capaz de verlo y esquivarlo a tiempo, como él pudo pero Gojo no. Pero entonces ustedes pueden decir que esto fue un plan de Sukuna desde un inicio, al hacer que bajara la guardia al estar siempre cortando su cuerpo constantemente y no darle importancia a sus ataques cortantes. Pero el otro bando puede decir que no tiene sentido si ya lo habían atacado con esa misma técnica anteriormente. Pero Sukuna puede decir que el ataque fue tan pequeño para confundirlo y hacerlo pensar que era su último golpe con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero Team Albino puede argumentar que al menos le quedaba algo de energía maldita a Sukuna y no pudo haber bajado la guardia en esas circunstancias. Pero entonces, ¿ven a lo que me refiero? Literalmente me la puedo pasar así durante horas y horas argumentando a favor por cada bando porque literalmente tienen puntos a favor. Y ese es el mayor problema, no tanto como le hizo Sukuna para derrotarlo, sino cómo fue capaz de conectar ese golpe definitivo. Y lo peor es que tampoco podríamos irnos a factores externos porque terminaríamos en el mismo resultado. Ya que miren, supongamos que no quiso explicarlo porque él pensó que la gente supondría que Gojo se confió al ser uno de sus mayores errores que él tiene a la hora de pelear. Pero también podríamos decir que simplemente no sabía cómo darle una explicación del por qué bajó tanto de la guardia, pues incluso en su pelea contra Toji en una fracción de segundo, cuando él ya había sido completamente derrotado, formuló una estrategia que le permitió volver a la vida. Nuevamente nos encontramos en un callejón sin salida, ya que elegir una de las dos opciones es simplemente dejarse llevar por uno de los lados, porque las dos tienen sentido si lo piensas por un segundo. Porque miren, puede que algunas personas me traigan a colación el combate que tuvo Kashimo contra Sukuna, ya que en esta pelea nadie se quejó del resultado. Quizás que nuevamente su derrota fue fuera de pantalla, pero no el resultado. Y aquí entra a colación lo que comenté, y es tener un combate igualado. No digo que nuestro vendehumo favorito fue totalmente barrido durante el transcurso de su enfrentamiento, porque al menos fue capaz de hacer algo,
pero ya de buenas a primeras nadie creía que le iba a ganar, y durante el combate Sukuna era claramente superior y a duras penas era capaz Kashimo de seguirle el ritmo. Y ahí está la enorme diferencia, casi nadie se iba a quejar por qué se dio este resultado ya que era demasiado claro. Aparte, como mínimo tuvimos un pequeño vistazo que fue lo que lo acabó, dejando bien en claro que era casi imposible salir bien de ese escenario. Mientras en el caso de Gojo literalmente fue de la nada y como si esto no fuera poco fue justamente cuando él tenía la delantera. Y bueno, ya para estas horas del partido me imagino que muchas personas ya entendieron mi punto, por lo que ahora me iré a explicar por qué esta conclusión fue tan mala. Para empezar, no estoy diciendo que el combate haya sido una obra de arte, pero al menos era funcional, muy entretenida y pudo acabar en una nota muy alta, pero ese no fue el caso. Ya que primero muchas personas cuando se dio este resultado muy seguramente pensaron que Gege se saltó un capítulo sin querer, pero si uno analiza detenidamente el escenario, a lo mucho se saltó 3 páginas por ver el terreno y cómo Sukuna aún se estaba curando de sus heridas. Y ya de por sí es impresionante lograrlo, pero en estas circunstancias no es para nada un punto bueno. ¿Por qué? Porque se magnifica esa sensación que se saltó información, mucho más de lo que realmente fue. Pero eso ni siquiera es lo más grave, ya que aunque digamos que sí, Gojo desde un inicio nunca tuvo oportunidad en la pelea y el resultado ya estaba decidido desde un inicio. La conclusión en sí se siente insípida. Pues estamos hablando que sí, el combate estaba siendo muy bueno y que de la nada, el momento más importante sucediera fuera en la pantalla, obviamente se va a sentir anticlimático. Es como si estás viendo algo que te resulta sumamente emocionante, por ejemplo un partido. Y cuando te parece que las cosas están llegando a su cúspide, te volteas un segundo y te perdiste como el equipo rival remontó de la nada. Pero aparte de todo esto, siento que Gege eligió pésimamente el timing para darle la victoria a Sukuna. Pues si recuerdan, comenté que justo cuando la pelea iba a acabar, Gojo era quien estaba dominando más la pelea. Es normal que la gente piense que esta pelea fue regalada a pesar de que tiene sentido que Sukuna ganara. Ya que aparte de todo esto que comento, casi siempre que tienen una manera de acabarlo, siempre habrá algo que lo salve. Y siento que el autor quería hacer que este villano era alguien que siempre estaba 10 pasos por encima de los demás. Pero seamos sinceros, no lo logra para nada. Aunque si tuviera que romper una lanza a favor para él, la verdad las cosas que lo han salvado tiene sentido y no rompe con la lógica interna de la obra. Aunque sí es cierto que ese es el caso, igual hay ciertas circunstancias que se sienten convenientes o simplemente hace que la trama esté a su favor. Por ejemplo, justo cuando hay una manera de quitarle su técnica maldita, resulta que no. Había una letra chiquita que si tenía una herramienta maldita, esta era la que se iba a ser confiscada. Claro, tiene sentido y no rompe con la lógica interna del manga, pero no voy a decir que no se siente conveniente que una herramienta que nos permitiría hacerle frente al villano final, resulta que no funciona por una regla que prácticamente no se nos reveló antes. Y ahora toma un ejemplo de sucesos donde la trama tuvo que salvarlo, solo hay que remontarnos cuando Gojo fue liberado. No tiene sentido que no acabara con Sukuna en esos precisos instantes, ya que no estaba con todo su poder y si le pudo hacer frente en su máximo potencial, en esos precisos instantes pudo terminarlo sin lugar a dudas. Que estaba Ken Yakoi y pudo ayudarlo, no hay que mentirlo, no haría mucha diferencia. Que vio que el cuerpo que estaba poseyendo era el de Megumi y no quería acabarlo sin antes consultarlo con los demás para saber qué hacer, ok, derrótalo, captúralo y evítate todos esos problemas. Pero supongamos que no lo hizo para evitar daños colaterales o no tenía la manera de capturarlo, pues simplemente ve con tus estudiantes y vuélvelo para acabarlo. No le dé tiempo para prepararse y que esté en su mayor potencial. Es obvio que esto se hizo a propósito para darle el mejor panorama a Sukuna para poder ganar la pelea, ya que a lo mucho que podemos decirle para darle otra justificación sería que quería que los dos lucharan en su máximo potencial. Pero aún con eso no quita que está mal escrita y muy conveniente, sea cual sea la explicación. Y me pueden decir que en el caso de Sukuna es algo similar, pues no le hicieron pelear con todo su poder. Y tengo que decir que esto es raro, y la única explicación que le encuentro es que si lo hacía perdían las técnicas malditas de la persona que estaba poseyendo. Digo esto porque en la misma obra se nos revela que fue intencional que no lo usara antes, y si vemos todo el panorama es la única explicación del momento del por qué no lo usó. Y de hecho por uno de los diálogos se podría decir que hasta los personajes principales piensan lo mismo. Pero puede que alguna medida que simplemente se confió porque el poder que poseía era más que suficiente para derrotar a Satoru Gojo. Pero entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Es un ser mega inteligente capaz de estar prevenido del pedo del vecino? ¿O es alguien que sí puede llegar a estar confiado? ¿Qué sentido tiene que Sukuna esté mega preparado para cosas mega rebuscadas, pero para algo que le puede asegurar la victoria se deja llevar por su ego? Y aún suponiendo que esa es una excusa legítima, ¿por qué cuando fue coronado no usó esa técnica? Así fácilmente resistiría el púrpura y acabar con Gojo sin dificultad. Este argumento, más que defenderlo, lo dejo como un personaje mal escrito que cuando le conviene a la trama es un ser mega precavido a niveles ridículos, a dejarse llevar por su ego cuando es necesario. Mientras más y más lo piensas, esto no tiene sentido.
porque si se hubiera utilizado esto como argumento para derrotar a Goyo, creo que la gran mayoría no tendría algún tipo de queja. Es por esta misma razón que considero que esta es la cosa más factible, que cuando éste utiliza esta técnica pierde las técnicas malditas de la persona que estaba poseyendo. En fin, creo que nos fuimos un poco del tema principal, así que me imagino que quieren que den una respuesta más contundente. De mi parte más objetiva ya lo dije, ambos bandos tienen razón, pues la conclusión de esta pelea es tan mala que se puede dar este resultado tan contradictorio. Y como lo dije, si alguien le da la pelea a alguno de estos dos es porque se deja llevar más por el lado subjetivo, así que supongo que esta vez tendré que dar una opinión más personal. En fin, sin más rodeos, en mi opinión personal siento que Goyo debió ganar. Pero ¿qué hace exactamente que tenga este pensamiento? Pues por 3 puntos. El primero es uno que ya comenté, así que no me explayaré mucho en ello, siendo que cuando Goyo fue liberado debió acabar con Sukuna en esos precisos instantes. No tiene sentido que no le haya acabado en esos precisos instantes si tenía todo para ganar. Segundo y más importante, se me hace ilógico que el rey de la maldición fuese capaz de resistir el púrpura de Goyo. Ya después de las primeras, estando Sukuna en sus máximas capacidades, perdió sus brazos al momento de resistirlo. Y sí, es cierto que este púrpura fue maxificado, pero pasa y acontece que el mismo Sukuna confirmó que este perdió potencia al ser lanzado en una gran distancia. Y aunque fuéramos generosos y digamos que su potencia al momento de impactar fue del 110%, no se puede comparar un Sukuna con su máximo poder a uno ya agotado y sin tanta energía maldita como lo fue en un principio. Genuinamente me parece poco el daño que recibió, ya que con el rojo le generaba un gran daño aunque no estaba en su máxima potencia. Y sí, sé que esta técnica maldita es una de las más fuertes que tiene todo Goyo, pero ni de chiste se compara con el púrpura. Y con esto dicho, quiero aprovechar para decir el tercer y último punto, y es cómo le hizo para realizar esa técnica maldita que le permite cortar el espacio. O sea, una técnica de tal magnitud que ignora el infinito de Goyo y que desastroso nivel de destrucción debe consumir una gran cantidad de energía maldita, porque dime qué sentido tiene que no fuese así. Y tomando en cuenta que tuvo que gastar una buena cantidad para protegerse del púrpura, es aún más conveniente que su consumo sea mínimo. Igual como no se mostró algún rastro de destrucción, se puede asumir que no lo hizo con una gran potencia, por lo que diría yo que su ataque parecía normal, pero aún así por sus características debería de consumir demasiada energía maldita. Pero en fin, esta es mi opinión, como lo dije, está mal escrita su final, así que simplemente hay que conformarnos con lo que se mostró. Duela a quien le duela, Sukuna ganó y no se puede cambiar. Pero bueno, si ya estás aquí te lo quiero agradecer un montón. El video me costó mucho realizarlo, así que te agradecería aún más si lo apoyas dando un like y compartiéndolo. En fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en mi próximo video.